por eso es que se sigue en marcha con todo esto. Muy bien, ya lo vamos a saludar, lo tenemos pronto a Sebastián Taramasco. Sebastián, bienvenido, un placer para nosotros poder tenerte en minuto uno. ¿Cómo estás? Buenos días, Martín, buenos días a todos por ahí, que tengan un buen año, les deseo a todos. Bueno, un placer. ¿Estuviste de vacaciones? ¿Te fuiste para el exterior? Sí, por suerte estoy viviendo un enero bastante distinto a los últimos años. Con la familia hacíamos memoria y desde enero del 2001, que me tocó empezar a trabajar en esto del fútbol profesional, que no podía tener unas vacaciones con la familia, disfrutar. Fueron 24 años de trabajo consecutivos y bueno, hay que aprovecharlo, hay que tratar de cargar bien las pilas. Muy bien. El día sábado, Nacional sacó en redes un posteo en el que puso el Club Nacional de Fútbol, agradece a Sebastián Taramasco la enorme dedicación y el excelente trabajo realizado durante 8 temporadas, tanto como coordinador de formativas como en la gerencia deportiva del club. Participó en la obtención de la Copa Libertadores Sub-20 en el 2018 y en 3 campeonatos uruguayos. Hasta siempre, Seba. ¿Cómo te tomó este posteo? No sé si entraste, lo viste, leíste la respuesta. Lo vi, sí, por supuesto que me di cuenta, ese día no estaba con el teléfono arriba, pero cuando lo agarré tenía un montón de mensajes, si bien ya era en el círculo más cerrado del fútbol acá en Uruguay, ya todos sabían que yo no iba a renovar contrato. A mí se me terminaba el contrato, si no mal recuerdo, el cuarto contrato que tenía firmado con Nacional, y que bueno, en caso de que el oficialismo no continuara en el club, no iba a continuar. Así que, si bien ya lo sabía, porque eso era lo que se ha hecho hasta público, mucha gente no estaba enterada, y bueno, a partir de ese posteo de Nacional tuve que dedicarme varias veces a contestar mensajes, a agradecer a gente, a saludar, así que es parte de esto también. Seguro recibiste muchos, pero te pido que me marques alguno que te dejó loco o que te movió. No, yo desde que comenzó esto y se sabía que, reitero, que no ganaba el oficialismo, yo no seguía, he recibido mensajes que realmente me han tocado. Bueno, de los futbolistas ni que hablar, de algún futbolista actual, de alguno que pasó por Nacional, y después de mucha gente vinculada al club, y no quisiera personalizar. Tal vez sí me gustaría hacer una parte en funcionarios que son esos que están del otro lado, que no nadie los ve, que empezaron conmigo en formativas allá en el 2014 y que hoy siguen o potenciaron su trabajo, o profesionalizaron su área, o lograron reconocimiento de estabilidad, y eso es parte de todos los mensajes que me han llegado. Creo que eso es a los que principalmente me llega un poco más, porque es la gente anónima que hace todos los días grandes a los clubes, ¿no? Muy bien. Vos ya dejaste entrever en tu primera respuesta que a vos esto no te tomó por sorpresa, porque habías escuchado, aparte de lo que hoy en día es el oficialismo, que inicialmente había marcado como una intención de no mantenerte en el cargo, después una intención de no mantenerte en el club, por lo que te fuiste preparando para todo esto. ¿En algún momento te golpeó anímicamente esta decisión? A ver, no, yo claramente, como todos sabemos, vamos un poco a poner en contexto, había tres listas en competencia, como quien dice, en carrera. Una lista claramente reformaba toda el área deportiva, y esa lista tuvo, la verdad que hay que decirlo, muchísima coherencia desde el principio, que fue la lista del doctor Gómez Soro y Eduardo H., que desde un principio dijeron que reformaban toda el área deportiva. Y tengo amigos, tengo gente con la que trabajé en la lista. De hecho, en el 2014, cuando entré al club, entré con Eduardo H. como presidente. Esa lista siempre dijo que iba a reformar toda la deportiva, que no iba a contar con mis servicios, y eso fue claro. En el caso de la lista que terminó venciendo, yo tuve una reunión con Flavio, como él lo ha hecho público, lo ha dicho muchas veces personalmente, donde nos sentamos, porque tenemos una relación que va más allá de, creo que son 17 años de amistad, y me manifestó que lo que pretendía en ese momento era no contar conmigo en el cargo gerente deportivo. Antes de eso yo le había dicho que conmigo no tenía ninguna obligación, y que iba más allá de la amistad, iba más allá de esta relación personal, va de la mano de que
tenemos que tener la madurez suficiente como para distinguir las relaciones personales de las relaciones profesionales. Y más allá de que en ese momento lo que me manifestó era que pretendía que yo trabajara en otra área del club, lo que yo sí le manifesté es que sinceramente tenía algunos puntos discordantes en lo que era el proyecto de ellos como lista, y él me dijo lo mismo. Me imagino que lo mismo de ellos en cuanto a mi tarea, así que en ese sentido, en ese ambiente, en ese rol, quedó muy claro que yo iba a seguir. Yo desde ese momento sabía que la única posibilidad que yo continuara en el cargo sería con la victoria del oficialismo, porque además había una realidad jurídica que era que finalizaba un contrato, así que lo llevé con mucha tranquilidad, traté de terminar la tarea de la mejor manera, de la manera más profesional posible, muy enfrascado en la competencia, como ustedes sabrán, y lamentablemente sin los éxitos y sin los resultados tuvimos hasta el último día, hasta el último penal de esa final de Copa Uruguay, muy enfrascados en lo que era la competencia, y después de ahí, bueno, hacer una transición. Por suerte Nacional continúa con un profesional como Sebastián Leguren, que le va a dar continuidad a lo que se venía haciendo, así que yo me dediqué más a la transición administrativa, podía ser, y bueno, así que a partir de ahí ya enfocando la administración de esta cantidad de horas libres y de energía para tratar de descansar lo más posible. Si hubiera, bueno, ganó la lista de Bairo, si te hubieran querido mantener el cargo, ¿vos hubieras aceptado, o por lo que vos decís, hubieras igual decidido salir de Nacional, por las discrepancias que marcaste? Desde un principio, reitero, cuando Flavio habló conmigo, no se manejó en ningún momento esa posibilidad. Si no, tendría que haberlo analizado. Eso fue en un momento muy incipiente es más, creo que a esa altura todavía no se había anunciado la fórmula de esa lista, ¿no? Pero yo puntualmente creía y creo totalmente y 100%, y a medida que el tiempo pasa más convencido estoy, en que el oficialismo tenía una forma de administración del club, de gestión del club, en la que yo me sentía respetado e identificado, y sinceramente esa era mi idea, ¿no? Tratar de que se continuara por los mismos carriles, y no me veía trabajando, sinceramente, Martín, no me veía trabajando en Nacional con otra administración que no sea la de... En realidad me tocó desde el año 2014 hasta ahora pasar por 5 presidentes en Nacional. Muchas veces se me vencían los contratos, muchas veces las nuevas directivas me lo renovaban, muchas veces mis contratos continuaban de una gestión a la otra, pero yo sinceramente traté siempre de abstraerme y tomarlo como una gestión totalmente profesional. Pero sí, en una campaña que, como habrás visto, fue muy polarizada, muy enfocada en que había diferencias hasta sustanciales de administración, cosa que para mí no es tan así, pero bueno, así por lo menos lo manifestaron en la campaña previa. Me veía realmente identificado con estos años de trabajo en Nacional, con estos 6 años de una misma conducción, y era la única manera que yo me veía continuando en el club. Igual, no sé cómo te sentiste, pero fuiste un tema de campaña. Porque habitualmente se tiene como tema de campaña, yo qué sé, conceptos más generales de cómo manejar el club, de cómo manejar un área. Pero acá había un tema muy concreto. Desde el arranque, y vos dijiste, hubo una lista que del primer día, que fue la del doctor Comensero, dijo, nosotros no queremos a Tramasco, queremos traer a otra persona. Por lo tanto, fuiste vos un punto de campaña. Esto lo sentiste... Sí, y eso es... Pero lo sentiste ver, como algo que... Es hasta lógico, te diría. Es decir, nosotros estamos terminamos un año donde lamentablemente en Nacional no se pudo lograr los 2 últimos campeonatos uruguayos, y eso en un club grande es automáticamente fuente de crítica. No hay capacidad de abstracción y de ver todo lo que se hizo atrás, todo el proceso que se llevaba, no, automáticamente en ese aspecto es muy crudo, y hay que aceptarlo como tal, porque este año volvimos a la estructura de director deportivo y gerente deportivo, pero en el año anterior fui yo el responsable del área deportiva, y la verdad que fue un muy mal año. Después, si se personalizó demasiado, si hubo alguna campaña específicamente dirigida a mi persona, y yo no me voy a poner a pensar en eso realmente. Yo estaba muy feliz, fueron 10 años hermosos en Nacional, y los últimos 2
muy golpeados por cuestiones que van mucho más allá de los resultados deportivos. Si los resultados deportivos, por supuesto, que fueron fuente de frustración y de amarguras, pero absolutamente incomparable con lo que nos pasó en el 23 y en el 24 desde el punto de vista personal. Así que había que seguir para adelante, como yo te dije, seguir peleando el torneo hasta lo que se pudiera, seguir laburando día a día, seguir acompañando a esa gente hermosa que me encontraba todas las mañanas en los céspedes y que laburábamos hombro con hombro, así que en eso estaba focalizado. Bien, pero al reconocer que fuiste un punto de campaña, ¿te sentís responsable del resultado final? No creo. A ver, como habrán visto, el resultado final fue un resultado muy una mínima diferencia. Después de 6 años de trabajo del oficialismo y de desgaste, haber hecho una elección como la que hizo, me parece que no es algo para eliminar o tildar de negativo, y que creo que las causales por las cuales hay un cambio de rumbo nacional son absolutamente multicausales. Bien, vos decís que hay más factores que puntualmente tu permanencia o no en el cargo. No, sería la verdad que sería muy soberbio de mi parte decir que una gestión puede haber sido definitoria para este tipo de cosas. No lo creo así. Hablaste también recién de que no querías hablar mucho del tema de si había una campaña contra vos, pero en los últimos 2 años te diría que fuiste muy criticado, y creo que tú mismo lo debes haber palpado, fuiste muy criticado en estos últimos 2 años, que no fueron buenos de Nacional obviamente, fuiste muy criticado por los hinchas. ¿Hay argumentos que vos los ves como entendibles a esas críticas? ¿Y hay alguno que te ha tomado, mejor dicho, con cierta sorpresa de no entender por qué tanta insistencia hacia vos? Es muy difícil tratar de encontrarle una explicación y también de concretar en números estadísticos ese concepto, ¿no? Digo, porque hablar de la hinchada o del hincha, por supuesto que cuando los resultados no salen en una estructura con un director deportivo, con un gerente deportivo, y es muy fácil, Martín, comprobar esto haciendo una evaluación desde mi cargo hacia atrás. Es decir, si vos te ves, te das cuenta, prácticamente todos los que han pasado por mi cargo en Nacional, en algún momento han tenido que dejarlo y en algún momento fueron fuente de críticas. ¿Por qué? Porque el cargo tiene un nexo directo al resultado deportivo, se nos responsabiliza del resultado deportivo directamente, por la movilidad que hay con los entrenadores, porque el futbolista tiene el beneficio de la idolatría y de la colectividad, de que son varios. Entonces normalmente se personaliza en el director deportivo, el gerente deportivo en este caso, y Nacional es un ejemplo en los últimos años, y si vamos a cualquier equipo importante, y más en Uruguay es así, y sabemos, es como parte de nuestro trabajo, saber de que cuando las cosas salen bien, cuando se logra un campeonato uruguayo, como me tocó a mí personalmente en Nacional lograrlo varias veces, o por lo menos dos veces con una influencia directa, no vamos a estar en la primera plana, no vamos a estar en la primera plana de los éxitos. Ahí el éxito se lo van a llevar, y está bien que sea así, el futbolista, el entrenador, llegado el momento, etcétera. Y que cuando las cosas no salen, cuando un jugador no es contratado por diferencias económicas, cuando un jugador no logra su rendimiento óptimo, van a buscar y van a apuntar al director deportivo. Claro, pero yo creo que también te apuntaron mucho al tema. En estos últimos 6 años hubo mucho cambio de entrenador. Ojo que dentro de los 6 años Nacional logra 3 uruguayos, si no me equivoco, ¿no? 3 uruguayos. A pesar de cambio de entrenadores, el Nacional pega un par de volantazos en 2 años consecutivos con un técnico y los logra ganar. Pero como que también no solamente se te apuntaba a vos como un hombre muy importante a la hora de las decisiones deportivas, algunas incorporaciones, pero también el recambio constante de entrenadores. ¿Vos en esto te sentiste parte realmente? ¿Fuiste la persona que marcó quién sigue, quién no sigue en técnicos? Nosotros, no es mi persona, los gerentes deportivos en general,
no tenemos ese poder de decisión en un club, y menos del tamaño de Nacional. Sí somos asesores vinculantes, es decir, perdón, no vinculantes, y nosotros entregamos informes técnicos, participamos de la decisión, pero no tenemos la última palabra. Ahora, puntualmente con esto que me estás planteando del cambio de entrenadores, por supuesto que uno analiza como punto débil y como cosa a revisar dentro de su tarea, no el cambio de entrenador, sino el haber elegido en algún momento algún entrenador que después hubo que modificar. Porque muchas veces los cambios de entrenador terminaron con un éxito deportivo. Digo, muchas veces los cambios de entrenador terminaron con el campeonato uruguayo logrado. Nosotros tenemos un entrenador que en los últimos años es el que más campeonatos ha logrado, como es Álvaro Gutiérrez, y que está considerado un ídolo para la institución, y bien merecido lo tiene, que ha logrado eso gracias a esas decisiones que tomó la directiva de sacar a algún entrenador en un momento y ponerlo a él. Si vos me preguntás si estamos, yo como parte de un colectivo, pero te voy a hablar por mi persona, 100% satisfecho, o evaluamos como 100% positiva las elecciones de los entrenadores llegado el momento, en algún momento de estos años que yo tuve, te digo que no, que eso fue uno de los puntos débiles, y así lo teníamos más que analizado. Muy bien. Te quiero llevar al tema jugadores también, porque vos lo dijiste y estoy de acuerdo, las buenas no van para vos. O sea, en las que capaz que aportaste algún nombre, si no te lo reconocía públicamente el dirigente, la gente pensaba, bueno, esta es buena, esta fue del técnico que lo vio, o esta fue de los dirigentes que pusieron la plata. Entiendo que desde tu cargo, como que a veces las buenas no te las llevas y que las malas van para tu lado. ¿De qué jugador? Porque te debe haber pasado varias veces. ¿Sentí que te equivocaste en jugadores? Sí, por seguro. supuesto. Ahí está. ¿Sentí que te equivocaste más de lo que acertaste? No, para nada, al revés. En el caso personal de mi influencia en la contratación, creo que tengo en la interna, ¿no, Martín? Sí. Tengo muchísimas más a favor que en contra. Si vos me decís a mí, me preguntás a mí qué marcaría como cosa a cambiar, y de repente no tendría que haber sido tan pasivo y tan mantenerme tan en segundo plano con algunas contrataciones específicas que bueno, no solamente, porque cuando uno parte de un colectivo y proporciona el scouting de un futbolista, o toma la decisión, o negocia, como muchas veces me pasó, porque en eso la verdad que tenía la posibilidad de gestionar el pase, no solamente elegir el futbolista, con el cuerpo técnico, porque siempre lo hicimos con el cuerpo técnico. Muchas veces me pasaba que en la interna se me reconocía absolutamente el técnico, y no solamente yo me encargaba de que no se hiciera público, sino que muchas veces escuchaba descargarse las glorias o los beneficios de esas contrataciones. Pero eso por parte de los dirigentes, Sebastián, ¿eso por parte de los dirigentes? ¿Que lo hacían? No, de los dirigentes no. ¿De quién? Pero no entiendo de quién. O de rumores de prensa, o que lo eligió fulano, o que vino por tal lado, o que... Y no, la verdad que muchas veces, o la mayoría de las veces, mientras yo estuve a cargo del área deportiva, y también lo hicimos así con Sebastián Eguren cuando trabajé con él, y con Iván Alonso. Recordemos que de estos 4 años yo trabajé 2 años solo, y los otros 2 años, el primero y el último, con una dirección deportiva, primero de Iván y luego de Sebastián. Siempre se hizo los trabajos en forma metodológica, con un grupo de scouting atrás, con gente profesional y de acuerdo con el cuerpo técnico. A ver si entendí. Entonces, lo que vos decís es que si hay algo que te puedes arrepentir es no haber quedado tan en un segundo plano, en una segunda línea, cuando en algunas incorporaciones importantes vos fuiste parte clave. Más o menos por ahí vas. Bien, me pasó de que futbolistas me pidan, por ejemplo, que en la foto de la firma tenía que aparecer, porque había sido una gestión individual, y bueno, eso era parte de mi perfil decir que no, pero más allá de eso, muchas veces me pasó sí encontrarme de que con el pasaje del tiempo, cualquier futbolista que bajo mi responsabilidad también no haya tenido el resultado o no haya tenido el rendimiento que queríamos, la responsabilidad era prácticamente 100% mía,
Y en cambio en estos casos, bueno, se habían alineado los planetas, Claro. había sido elegido por el entrenador de turno, tenía un amigo que pasó por la puerta de la sede y lo ofreció, digo, Está bien. he ¿Y escuchado cosas qué realmente... usamos un ejemplo de un jugador que así que vos, la No, verdad, pero está bueno que vos lo que pasa es digas. que si personalizo... Pero digo, decí uno para que la gente tome como un ejemplo, por lo menos. bueno, a ver, quiero tratar de que no quede como que me estoy con el diario del lunes cargando, pero yo recuerdo bien que en la época de José Fuentes, con José y en esa confianza que él tenía y en mi gestión, todos saben que hubo un futbolista que iba a firmar en el tradicional rival, que después tuvo un gran rendimiento tanto deportivo como... ¿El Puma Rodríguez? Exactamente, y me voy a llevar a la tumba la persona que me ayudó, pero a ese jugador lo sacamos, personalmente hice la gestión, lo sacamos de adentro de la sede de Peñarol, o mejor dicho, apenas había salido de la sede de Peñarol, lo llamamos y lo contratamos en aproximadamente 45 minutos, y recuerdo muy bien que el grupo que lo representa siempre me marcó esto que yo estoy diciendo, me lo marcó como un defecto de mi parte. Me decían que había mucho de mi gestión y que jamás había querido ni siquiera salir en la foto con el Puma. Te entiendo el y futbolista, recuerdo que es el lo más caso. importante, te lo agradece, Sí, sí. te lo agradece, te lo llama, sabes que confiaste en él, y bueno, con el pasar del tiempo y habiendo recibido tantas negativas, que por supuesto yo no iba a salir a aclarar, ¿no? Muchas veces hay futbolistas que llegaron a Nacional y yo no estaba de acuerdo, y sonaba muy injusto tener que absorber responsabilidades, son parte del cargo, pero responsabilidades públicas que uno había querido, y nunca saldría tampoco a aclarar eso, pero también era doblemente injusto que no se te reconociera. que hubiera gente que se cargara los beneficios de otros futbolistas, ¿no? ¿Y quién se lo cargó? Pará, porque en eso sí que me lo comí yo. No, pero no es el caso, en el caso de José Luis. No, Ah, en el ok, caso de- ok. bueno, no, en el caso de Mora. Bien, en los otros tipos de casos, Sebastián, y que también obviamente fueron muchos y fueron importantes, ¿te sentiste de alguna manera cuidado? Y hablo de los casos esos en los que quizás vinieron jugadores que no rindieron y que no tuviste que ver vos directamente en la llegada, y que siempre se habló, vos lo decías recién, ¿no? Cuando no se rendía, generalmente el que tenía que ver en todo esto era el secretario deportivo. ¿Te sentiste de alguna manera cuidado por la directiva que hubiese estado en ese momento, en el que se te defendiera un poco más en ese tema? En cuanto a mi relación con los directivos, y no solo en estos últimos años, reitero, yo llegué al club con el economista H, después estuve con José Luis Rodríguez, después con José de Curnex, después con José Fuentes y después con Alejandro Balbi. Y bueno, en el aspecto de la directiva siempre me sentí respaldado. Es más, muchas veces me sentí advertido, incitado a que tenía que tener un perfil en las que eran buenas, que no son tantas en el fútbol, que tenía que tener un perfil más alto. Muchas veces me lo han dicho, y bueno, uno prefiere tratar de dejarlas pasar, pero y defendido, muchas veces defendido. El hecho de que el oficialismo, lo más fácil para el oficialismo de repente hubiera sido no mantener mi nombre en esta campaña, y lo hicieron. Eso es la defensa más importante que yo he recibido prácticamente en mi carrera. Es decir, la actitud que tuvo personalmente José de Curnex conmigo, para mí va a quedar en mi memoria. Digo, en el momento que iba a empezar la campaña, antes de que él se definiera, yo me apersoné, le dije que yo estaba totalmente dispuesto si iba a ser un peso en la campaña, a colaborar, y que la mejor manera de colaborar tal vez fuera decir que no iba a continuar el que viene, fuera cual fuera la directiva, y de esa manera le libraba un peso. Y él automáticamente me dijo que él internamente evaluaba mi trabajo como positivo. Ahí también recibí un gran apoyo de un compañero que aprendí a querer mucho este año, que fue Sebastián Leguren, que automáticamente me dijo lo mismo, dijo que pretendían que sabían de mi trabajo, querían que siguiera con ellos, y esos son los apoyos que uno se lleva para toda la vida, ¿no? Lo otro es circunstancial. Sí, creo que eso está bueno resaltarlo también. Ahora, lo importante de todo esto, que a veces nos olvidamos de la persona, ¿no?
¿Cuánto incidía todo esto, que bien vos lo marcabas, generalmente se daba a conocer mucho más lo negativo, en la vida personal de Taramasco? ¿Cuánto te incidió, no sé, el poder de alguna manera salir tranquilo, hacer las cosas con normalidad? Traté siempre de proteger el círculo más íntimo, ¿no? Digo, yo estoy con mi señora desde septiembre del 2000, si no mal recuerdo, y como te dije hoy temprano cuando empezó la nota, el 5 de enero del 2001 empecé a trabajar en fútbol profesional. Y desde el 5 de enero del 2001 hasta ahora he tenido libre 4 meses. Creo que es la primera vez que tengo, como dije, un verano libre. Es decir, mi compañera ha sido fundamental en todo este tránsito. Mi hija nació en mayo del 2014 y en julio del 2014 empecé en Nacional. Es decir, mi hija se crió con el papá trabajando en Nacional y ya tiene 10 años. Y he mantenido siempre mi familia aislada. Bueno, se habrán dado cuenta, digo, prácticamente siempre bromeamos que en todos estos años creo que fueron a 2 partidos, a la final de la Libertadores Sub-20 y a un partido más creo que han ido. Y eso es lo que me he tratado de encargar, de que el círculo íntimo no se resienta de los vaivenes que tiene esto. Después, bueno, son gajes del oficio, digo, uno ya está acostumbrado, son muchos años el fútbol, las buenas son buenas y las malas hay que saber llevarlas adelante. Capaz que esta pregunta va de la mano con lo que decía recién del Pumita José Luis Rodríguez, pero ¿cuál fue ese jugador que llegó a Nacional, que llegaste a tu casa satisfecho por lo que habías hecho? Y hubo varios. Pero hubo varios. El más arriba. En este caso más allá del scouting, que no era tampoco era una ciencia, porque era un jugador para mí de gran clase. La gestión fue lo que en aquel momento con José nos orgullecimos de hacer. Pero hubo varios jugadores, es decir, yo tuve en las buenas y en las malas el mismo nivel de participación. Yo jamás puedo decir que no me enteré de la contratación de un jugador o que no participé. No. Es más, en el último periodo nacional, ya con las elecciones andando, yo recibí la confianza de José de Curnex para negociar la renovación para que personalmente, por mi muy buena amistad que tengo con Gerardo Rabaida, me encargó a mí la renovación del caso Luis Mojía y terminó saliendo bien, por supuesto con Sebastián, ¿no? Terminó saliendo bien y así he tenido varias, tratar de llevar adelante muchas cosas que bueno, que terminaron por suerte. Como digo siempre, mi grado de influencia en las que salieron mal y en las que salieron bien fue el mismo, así que eso es lo que uno trata de llevar hacia adelante. ¿Te considerás que fuiste un chivo expiatorio y por eso terminaste saliendo? Ayer escuché a Alex Saúl, que lo conozco hace muchos años, como él dijo, ese término, o mejor dicho que le preguntaron, ¿no? A ver, no creo que fue así, porque vamos a ser sinceros, reitero, si el oficialismo hubiera ganado, yo estaría en funciones hoy. Así que creo que fue una decisión política. Si la lista que terminó ganando, su proceso electoral, me tomaron como chivo expiatorio, bueno, estaban en todo su derecho, porque no tenían ninguna obligación conmigo, reitero. Pero creo que claramente, en mi caso, hubo una decisión de los socios para que la conducción que venía en los últimos años Nacional no continuara, y eso hizo que no renovara el contrato. No hay mucho más misterio. ¿Hubo una campaña contra vos? Sí, en el caso puntualmente de la radio partidaria, del programa que hasta hace poco creo que estaba con ustedes, sí, claramente, pero tampoco me voy a poner a juzgar, o sea, es parte de esto. Más vale, como digo yo siempre, vale solo yo empecé a trabajar en Nacional en julio del 2014. Vale solamente escuchar ese mismo programa entre julio del 2014 y diciembre del 2022 y ver qué concepto tenían sobre mi persona y saber que a partir del 2023 cambió algo. Yo no cambié. Tal vez algunas de mis decisiones no gustaron, pero bueno, yo no cambié. Yo fui siempre el mismo profesional y digo compromiso profesional. Bien, Sebastián, te quiero preguntar también por el manejo
que ocurrió con Lasarte. Vos estabas en funciones en ese momento, cuando terminó el campeonato, cuando terminó la temporada, digamos. Y si vos en ese momento estabas también, no sé si molesto o incómodo con el manejo que se hizo de lo que podía llegar a ser una salida de Lasarte. No, a ver, yo lo único que puedo manifestar con respecto a eso es la enorme alegría que tengo que ese cuerpo técnico liderado por Martín continúe en Nacional. Digo, me hubiese gustado que hubieran continuado con los resultados deportivos a favor, y voy a ser un poco egoísta, y con el triunfo del eficientismo, con presencia ahí, lo único, pero después totalmente feliz de que tengan una revancha y deseándoles lo mejor cada día. Más preguntas de todo lo que fue este tiempo trabajando en Nacional. Vos hablaste recién de Decurnex, de cómo te sentiste, de cómo trabajaste. ¿Qué otros dirigentes crees que te la hicieron fácil? Que capaz que tuvieron en diferentes directivas, en la de tu, no sé, la primera directiva o alguna en el medio. Gente que valoró mucho tu trabajo sin ser los que estaban en primera línea. Ejemplo, Decurnex o Balbi. Hay muchos. Yo el primero que quiero nombrar claramente, y que para mí es una persona fundamental en mi proceso, es la persona que se la juega por mí y me trae a Nacional, que es Alejandro Lembo. No es un dirigente, gerente de turno, que no solo me trajo en el 2014, sino en el 2016, después de que yo me fui por voluntad propia, si no me fue bien, la misma noche que renuncié, él y Bari Monseglio, ahí te nombré otro dirigente, me llamaron para que volviera a juveniles. Para mí Alejandro es una persona invalorable, con una capacidad humana y profesional que también en su momento fue subvalorada, absolutamente subvalorada, que no puede estar lejos de Nacional. Ese es el primero que quiero nombrar, porque al fin y al cabo es el responsable de que los últimos 10 años de mi vida profesional ya se hayan transcurrido en Nacional. Y después de dirigentes han pasado varios. Yo he recibido confianza de muchísimos dirigentes. Me he llevado bien con todos los dirigentes que han trabajado cuando trabajé en juveniles. Y después en primera división con los 5 presidentes que me tocó trabajar. Con los 5. La verdad que no tengo nada para decir. Por supuesto que lo emocional cuando a José Fuentes me hace una pequeña zancadilla al corazón, porque tanto él como Juan Izquierdo fueron 2 amigos que se me fueron. Tuve la suerte de poder traer a Juan Izquierdo 2 veces a Nacional. Ahí hablamos de otra gestión personal, ¿ves? Cuando todo el mundo decía en la primera contratación que era un paquete, que venía solamente porque habíamos contratado al Puma Rodríguez, y nosotros estábamos convencidos de lo que era Juan, lo que iba a hacer Juan como futbolista, y al mes nos encontramos de que venía un poquito menos un mes, a las 3 semanas de que venía con microfracturas en la tibia que nunca habían sido detectadas, iba a operarlo, y me tocó a fin de año y decirle que no iba a seguir, porque prácticamente había jugado en los partidos de festejo del campeonato, había participado de ese campeonato, pero no había podido jugar. Y me prometió que iba a hacer todo lo posible por volver. Imagínate en el 2024 cuando tuvimos la suerte de traerlo de vuelta. Lamentablemente todo terminó como terminó, pero bueno, esas son las personas que uno se va a acordar siempre y que me ayudan y nos ayudan, y tal vez deberían ayudar mucho más al común denominador a realmente dimensionar esto, dimensionar un triunfo, una pelota en el palo, una pelota que te cobran en la hora, que no es como la final de la Copa Uruguay, y parece que tirara por la borda todo el trabajo de mucha gente. Cuando pasan estas cosas tendríamos que aprender que todo es superficial. Sebastián, ¿suben menos jugadores de formativa de lo que corresponde en Nacional? ¿O de lo que vos creés? No, para nada. Hoy te decía temprano que tenía algunas discrepancias con la plataforma de la lista que terminó triunfando. Esa es una de las discrepancias que yo tenía. ¿Por qué? A ver, hablame en números. Porque creo tener la autoridad técnica para decirlo. Digo, fui 6 años director de formativas. Durante mi transcurso en formativas se captaron y se formaron más de 21 jugadores que luego fueron vendidos al exterior, cifra que no
no tenía antecedentes en Nacional. El periodo anterior había vendido 14. Logramos títulos como nunca se había logrado en la historia nacional, el Campeonato de Libertadores Sub-20, bueno, aquel hito de ganar todos los clásicos en juveniles, 2 tablas anuales, y después había estado en primera división y había tenido el placer y el orgullo de haber gestionado, ahí de repente hay otra cosa que me he olvidado, de haber gestionado la traída de Fernando Curuchet, que pareció una locura en aquel momento. Me acuerdo de haber llamado a Fernando una semana después que salió de Peñarol. Era una locura lo que intentábamos con José de Curnex y lo logramos. Y siempre los lugares que tenían los jugadores de Nacional de juveniles eran los cupos que daba el armado de un plantel competitivo, y además, en el caso mío personal, que estaba en juveniles, y coordinaba con Iván Alonso, con Alejandro Lembo, con Jorge Giordano, pasábamos horas y horas observando juveniles, lo hacíamos sabiendo qué juvenil, o creyendo saber qué juveniles podían dar la talla. Nacional es un equipo con, para mí, el mejor proceso formativo junto con Defensor que hay en este país, pero tiene la obligación de ganar todos los campeonatos en primera división. Entonces hay que calibrar muy bien la cantidad de jugadores, y no es un tema de número, no es un porcentaje. ¿Sabes cuál fue el año, Martín, que menos jugadores juveniles subieron al primer equipo de Nacional en los últimos años? A ver. El 2022. Subió un solo futbolista, Renzo Sánchez. Fue el único futbolista que subió al plantel principal. Habrán visto la poca cantidad de minutos que tuvo. Después sí tuvieron algunos jugadores juveniles minutos que no venían teniendo, como Franco Faúndez, pero el único jugador que subió en el año ese de Pablo Repeto fue Renzo Sánchez. ¿Sabe por qué? Porque Pablo Repeto, junto con mi persona, José Fuentes, evaluábamos que teníamos un plantel con muchos jugadores formados en el club, ya subió a los 20, 21 años, que había que fortalecer, y así fue. Por ejemplo, Nicolás Marichal venía un 2021 muy, te acordarás tú, muy criticado, y después terminó siendo una venta superior a los $4 millones. Y mantuvimos el plantel, pudimos subir un jugador solo. ¿Alguien se acuerda de criticar esa campaña porque subió un solo futbolista? Entonces me parece que hizo mucha demagogia con eso. Nacional tiene un excelente proceso de formación de juveniles. Los juveniles van a ganarse su lugar por impulso propio, y hay que tener cuidado cuando uno cree que artificialmente puede provocar los espacios para que los juveniles los completen, porque cuando eso no se da, son personas las que hacen las pretemporadas y después bajan de vuelta a jugar a cuarta. Son personas, son familias, son padres, son hermanos, son amigos que después se les dice no anda a préstamo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, y creo que el proceso que nosotros hicimos en juveniles y el proceso que hicimos en primera con la valoración de los juveniles fue de las mejores cosas que nos tocó hacer. Dijiste en el 2022, el año en el que subieron menos juveniles, uno solo. Repasame 2023, 2024, más o menos los números. Si querés después en la interna, por supuesto que eso está más que estudiado. Si querés después te la paso en la interna. Te puedo decir lo otro, la contraria. El año donde se subieron más juveniles fue el año pasado. En el 2024. Juveniles fue el año pasado. Pero puedo pasar después, pero de memoria, sinceramente, Martín, no me acuerdo. Pero te reitero, el análisis es un análisis cualitativo que se hace por puesto, por edad, por características, por proyección, que no se hace una vez al mes sentado, no, se hace y se rehace diariamente. Que cometemos errores, por supuesto, te voy a nombrar uno, y junto con el área de juveniles de aquel momento, y yo y los dirigentes nos hacemos cargo. No haberle hecho un contrato profesional a Santiago Mourinho en todo el momento. Ese es tu gran error en causas, y bueno, Santiago estaba rodeado de excelentes zagueros, Joaquín Sosa, Nicolás Marichal, estaba todavía Matías Laborda. Entonces no le hicimos un contrato profesional. Llegó el momento, cuando lo llamamos para hacerle el contrato profesional, ya tenía 18 años y muy seguro de sus posibilidades, y muy errado no estaba, prefirió y se negó a hacer el contrato profesional. Pero bueno,
era una decisión que él podía tomar, la tomó y le terminó saliendo bien. Bien, ¿ese fue tu gran error en la gestión? Ese fue sí, fue un error que yo, por supuesto que, como todo lo que dije anteriormente, nada es personal, todo es colectivo, pero por supuesto que tengo un porcentaje de responsabilidad. Hablando de errores, en estas últimas horas se ha hablado mucho de la salida de Charly Lozano y de lo poco que le queda al Nacional en esta salida. ¿Sentís que ahí no se manejó bien el tema también? No, para nada. Es decir, mucha gente me ha escrito para que me ha dicho, has escuchado, yo sinceramente, como estoy intentando, además de descansar, estoy intentando descansar, no he estado muy al día, pero no hay que... Lo que hay que analizar siempre es la circunstancia en la que se hicieron los contratos, la circunstancia en la que se hicieron. Y una aclaración, por favor, porque realmente me quedé preocupado, por lo que sí me enteré fue en las declaraciones de que ya intentan rozar lo ético y hablan de un documento que no estaba en el contrato. Por favor, digo, y si alguien tiene alguna duda, mi teléfono está abierto y les puedo explicar cómo se realizan este tipo de acuerdos. Pero cuando esto uno habla de Lozano, contratar a un jugador, nunca es un documento. De hecho, el contrato profesional que se registra en la Asociación Uruguaya de Fútbol no permite establecer este tipo de cláusulas. Normalmente un contrato lleva 4 o 5 documentos. Un contrato laboral, que es el que registra la Asociación Uruguaya de Fútbol, un contrato de prima, un contrato de derecho de imagen, y seguramente un convenio, más allá de lo de las comisiones que pueden llevar su agente, de compra o no compra de la ficha con sus respectivas cláusulas. Lo que se hizo con Leandro Lozano fue una negociación, no es que Nacional, Taramasco, se levantó un día y dijo, vamos a ponerle esto porque... No, fue una negociación de un jugador que también, con Pablo Repeto en aquel momento, fue una grandísima incorporación. Por respeto al futbolista, no voy a decir el número, yo lo único que voy a decir que Leandro Lozano me llamó por teléfono a las 11 de la noche, cuando había dificultades, porque había que ir a comprar parte de su porcentaje, parte de su ficha a Boston River y no quedaba presupuesto, y por la amistad que tengo con él, desde que tiene 14 años, me llamó y me dijo, Seba, negocia con Boston River y con lo que te sobra, yo voy a jugar en Nacional. Y Leandro tenía ganas de tener una revancha. Vino a Nacional, vino por un salario menor o prácticamente igual al que ganaba en Boston River. A las 2 semanas, José Fuentes me dijo que quería hablar con él, y antes de empezar el campeonato me acuerdo que le di un aumento de sueldo, solo por lo que había visto de Leandro en los entrenamientos, y ya preveíamos que iba a ser. Ese contrato se venció, hubo que comprar el resto de la ficha en un dinero prácticamente menos de la mitad de lo que se vence hoy, no, bastante menos, 1/3 de la mitad de lo que se vende hoy, y hubo que negociar una cláusula, porque Leandro ya tenía en aquel momento ofertas, y esa cláusula fue la que se terminó. Si es poco o es mucho, por supuesto que parece poco, pero por favor lo que pido es que contextualicemos cada vez que tenemos que opinar. Los contratos no se hacen con el diario el lunes, se hacen en su momento mediante una negociación y, reitero, tenemos que contextualizar cómo se hizo, por qué se hizo y sabiendo que del otro lado hay una contraparte que está exigiendo ciertas garantías para cuando tengan la posibilidad de pegar un salto lo puedan hacer. Muy bien, Sebastián ha sido muy claro también con este tema, te agradezco mucho el tiempo, estamos atrasados, nos quedan 2 pausas, tenemos que terminar acá, pero gracias de verdad por haber aceptado tener este diálogo en este 2025. Un abrazo, tengas mucho éxito. ¿Me dicen que tenés alguna chance de ir a Rampla? No. ¿No? No, es decir, por suerte una de las cosas que mentalmente he hecho, no charlar con nadie, no apurarme, tener tiempo para regalarlo a la familia, reitero, fueron 24 años de trabajo consecutivo, y ya llegó el momento de poder evaluar un mejor destino si es que aparece. Muy bien, un abrazo grande para vos, lo mejor, gracias. Que pasen bien, saludos a todos.